Y en algunos casos voy a ir un poco rápido porque son conceptos sencillos. El tema es uno de esos temas que, por un lado, son sencillos, pero que requieren tener conceptos claros para tratar adecuadamente a nuestros pacientes. Y vamos a hablar de obstrucción de la vía lagrimal en niños. Y en primer lugar, siempre he preferido clasificar los problemas de la vía lagrimal en edades pediátricas en cuatro grupos. Los casos de obstrucción congénita de la vía lagrimal, o más propiamente dicho, la dacroestenosis congénita, que aparecen como epífora y legaña persistente desde los primeros días de nacidos, cuando el bebé se presenta como una masa en el canto interno, un ratito, y quiero arreglar esto y no puedo. Ya, bueno. Cuando hay una malformación craneofacial que abarca parte de la vía lagrimal o incluso traumas en la vía lagrimal, no solo a edades, cuando el niño ya es más grande, sino incluso desde que el niño nace por una cesárea que ha sido un poco agresiva. Pero no voy a hablar de todas las cuatro causas, sino de dos básicamente, lo que se llama la dacroestenosis congénita y el dacrocistocele congénito. Y no son una una enfermedad, no son una como relacionada a la otra, sino son dos entidades clínicas bastante diferentes. Su fisiopatología tiene ciertas similitudes, pero es diferente. En la dacroestenosis congénita tenemos pacientes con epífora y legañas mientras no se resuelve el caso. El saco lagrimal usualmente no es visible, pero puede ser palpable y rara vez o nunca desarrollan dacrocistitis. Mientras que en el dacrocistocele congénito, los pacientes no se presentan con secreción o esta es muy escasa. El saco lagrimal está distendido desde el nacimiento o desde los 2, 3 primeros días de nacido y las dacrocistitis, las infecciones del saco, son muy frecuentes. Empecemos entonces con la dacroestenosis congénita o obstrucción congénita de la vía lagrimal. Ocurre por una canalización incompleta del conducto lacrimonasal o de la vía lagrimal. El sitio más frecuente es al final del conducto lacrimonasal en la válvula de Hasner, pero no es el único sitio. Y los síntomas son de epífora, el bebé lagrimea, pero esta epífora usualmente aparece algo tardía, después de la segunda semana de vida. La secreción, la legaña persistente, es mucosa por lo general, pero su naturaleza exacta todavía está en debate. Nadie aclara exactamente si es solo moco o es pus, o a veces es ambas cosas. Puede tener bacterias, porque esta secreción mejora cuando el niño utiliza gotas de antibióticos, pero recurre una vez que suspende las gotas. Y el paciente suele empeorar sus síntomas cuando tiene resfrío o congestión de la fosa nasal. La mayoría de bebés que presenta esto se presentan contentos a la consulta, no presentan mayor malestar, ni visual ni general. Recordemos que no todo lagrimeo es obstrucción de la vía lagrimal. Este, Hay que tener un alto índice de sospecha para descartar glaucoma congénito, siempre observar las córneas, si una córnea es un poco más grande de lo usual o se asocia a fotofobia, sospechar glaucoma congénito, evaluar bien que no haya pestañas que están rozando la superficie del ojo, ver si hay blefaroespasmo, porque puede haber un cuerpo extraño que se ha localizado en la córnea, y si hay congestión conjuntival y secreción, la posibilidad de que sea una conjuntivitis, a veces por clamidia, tenerla en cuenta. El diagnóstico de obstrucción se hace fácilmente con el test de desaparición de la fluoresceína y se considera actualmente el gol estándar para el diagnóstico de estos niños. Acá en un caso asimétrico, en el ojo que tiene la vía lagrimal patente, la fluoresceína ya desapareció,
mientras que persiste después de 5 minutos en el ojo afectado. Y en casos bilaterales se va viendo cómo se emposa la lágrima en el menisco lagrimal después de la aplicación de fluoresceína y no desaparece después de 5 minutos. También es diagnóstico si la digitopresión, si la presión sobre el saco lagrimal nos muestra regurgitación de moco desde el saco lagrimal hacia el saco conjuntival. No siempre está esto presente y generalmente si regurgita mucho nos indica la presencia de un saco lagrimal algo distendido, grande, que puede tener peor pronóstico en cuanto a solución espontánea o a un procedimiento quirúrgico. Recientemente Collin, en un congreso mundial, presentó un estudio de 32 pacientes de obstrucción de la vía lagrimal, eran 45 ojos, utilizando una técnica bastante moderna de dacriocistografía con sustracción digital. Es una técnica computarizada bastante efectiva y encontró lo que casi todos sabemos: casi el 60% de las obstrucciones están al final del conducto lacrimonasal, en la desembocadura en la nariz, y un 40% no están en esa localización. Unos están en la unión del saco con el conducto lacrimonasal y otras son obstrucciones altas. Solo 2 casos, un 4% de los pacientes, presentaron lo que se llaman obstrucciones funcionales, es decir, tenían síntomas de obstrucción, pero no se veía una obstrucción al momento del examen. El grupo de Sasaki en el Japón utilizaron dacroendoscopía, es decir, entraron con una sonda por el punto lagrimal y fueron descendiendo por el canalículo lagrimal hacia el saco y luego hacia el conducto lacrimonasal, mirando con un fibroscopio. Y en 10 pacientes con obstrucción congénita de la vía lagrimal, 2 de ellos tenían sondaje previo, encontraron que la mayoría tenía la obstrucción en la válvula de Hasner. Acá se ve el conducto, perdón, la parte final del conducto lacrimonasal sin perforación, y aquí luego que la sonda perfora la válvula de Hasner y se ve el orificio ya patente. En los casos funcionales, encontraron que se debían a edema en las paredes del conducto lacrimonasal. Y el edema se ve como estas zonas blanquecinas, como nubes dentro del conducto lacrimonasal, con una luz estrecha. Tuvieron 2 casos en los que se presentaron dacriolitos, y 2 casos en los que hubo fibrosis del conducto lacrimonasal, que se veía como esta masa blanquecina dentro del conducto y dejaba una luz bastante reducida. Los casos que tenían fibrosis podían haber sido debido a inflamación, a dacriolitos que hubieran pasado. En teoría, ellos teorizaron, especularon que podrían ser dacriolitos que hubieran pasado, o quizás en uno de los casos había sido sondeado y podría haber sido de causa iatrogénica. Pero en general conviene las causas clasificarlas en dos: en la que se llaman obstrucciones simples, que corresponden a todas aquellas típicas con imperforación de la válvula de Hasner, y aquellas complejas, que algunos autores llaman las disgenesias del sistema excretor lagrimal. Y estas obstrucciones complejas generalmente consisten en membranas, estenosis o imperforaciones en otras partes de la vía lagrimal diferentes de la válvula de Hasner, ya sea los canalículos o en el canalículo común, en el conducto lacrimonasal, pero hacia la parte superior. A veces, según describió Weiss, un meato inferior sumamente estrecho con aposición de la mucosa nasal a la válvula de Hasner y anormalidades óseas, lo cual es más infrecuente, pero se da. En general, lo que todos sabemos y todos reconocemos es que los bebés que se presentan con estos ojitos blancos, legaña y lagrimeo persistente, tienen
que tienen el diagnóstico de dacroestenosis congénita tienen una alta tasa de resolución espontánea. La mayoría, más del 80%, se resuelve en forma espontánea en, en el primer año de vida y esta tasa de resolución va cayendo después del primer año, pero no desaparece, aunque tiene una caída importante, según Young, a los 18 meses de edad. Por eso es que el manejo conservador es muy recomendado en estos casos. Se recomienda esperar para hacer un primer sondaje. Ahora, ¿en qué consiste el manejo conservador? Creo que todos sabemos, pero quisiera apuntar algunos conceptos. El manejo conservador implica hacer masajes sobre el saco lagrimal y dar en ocasiones antibióticos tópicos. El masaje eh, más utilizado es el de Krigler, en el cual se hace presión sobre el saco y esta presión se dirige hacia la parte inferior del conducto lacrimonasal, de manera que la presión hidrostática rompa la obstrucción en la válvula de Hasner, si este es el sitio principal de la obstrucción. Ha habido dos o tres artículos que pusieron en duda la utilidad del sondaje y desanimaron un poco a muchos oftalmólogos pediatras de recomendar el masaje. Pero recientemente se han escrito dos de series comparativas de masaje contra no masaje, y uno es el de Zlotowicz, que en el 2006 presentó la mejor manera que él encuentra para hacer el masaje, es esta que aparece en la foto, yendo desde arriba hacia abajo, y demuestran claramente que de manera significativa el sondaje sí es útil. Ahora, el sondaje no necesariamente tenemos que hacerlo solamente el de Krigler, sino también se pueden hacer masajes evacuadores o ordeñadores que eliminen el moco acumulado en el saco lagrimal y obviamente hay que hacer limpieza de ese moco cuando éste es evacuado. El masaje es desatorador, el masaje de Krigler, y un masaje ordeñador para eliminar mucosidades, que lo podemos hacer hacia la inversa, hacia el saco conjuntival. En cuanto a los antibióticos tópicos, no tenemos por qué estar usándolos en forma continua en todos los pacientes. No existe ninguna evidencia de que el uso de antibióticos tópicos promueva la resolución espontánea de la obstrucción. ¿Y por qué la secreción, por qué la secreción desaparece con las gotas, pero regresa poco tiempo después al suspenderla? Es algo que aún no está claro, ya lo había mencionado creo antes, pero lo importante es tener un uso racional de las gotas, no usarlos en forma rutinaria, sino solamente cuando hay signos de infección, ya sea ojo rojo, si es que la conjuntiva se pone roja y sospechamos que se ha contaminado y que hay una conjuntivitis, o secreción purulenta que emana espontáneamente o a la digitopresión. Esta secreción purulenta proviene del conducto lacrimonasal o del saco y puede tratar y mejora con antibióticos tópicos. Hay que evitar el uso prolongado. 7 a 8 días es suficiente. Evitar estar cambiando de antibióticos porque no es que si, si recurre la secreción, no es que el antibiótico está fallando, es que la obstrucción es el problema. Si se desatora, la obstrucción desaparece. Y como el antibiótico no desatora, la secreción va a persistir mientras persista la obstrucción. El uso inadecuado de antibióticos tópicos suele disminuir la flora normal y van quedando bacterias resistentes. Y puede confundir el cuadro clínico, porque la toxicidad, por ejemplo, de los aminoglicósidos, puede generar ojo rojo y podemos pensar de que la infección ha producido una conjuntivitis, cuando en realidad lo que sucede es que hay una toxicidad del medicamento a la superficie conjuntival. Si el manejo conservador no es suficiente, y estamos con el bebé al año o año y medio de edad, generalmente estamos pensando en hacer un sondaje de la vía lagrimal. Y el primer sondaje suele ser bastante efectivo.
Todavía no se ha determinado o hay mucha disputa sobre cuál es la edad ideal para el primer sondaje. En el estudio del PEDIC, del Grupo Internacional Multicéntrico de Estudios Pediátricos, se encontró que un sondaje a ciegas, que es como mayormente se hace el primer sondaje, eh, da un, tiene un éxito del 72% si se hace en consultorio con anestesia tópica antes del año de edad y entre los 6 meses y el año. De 6 meses a más de un año, el éxito del sondaje, en casos de con anestesia hecho con anestesia general, tiene un éxito algo mayor del 82%. El estudio del 2008, que es muy, muy conocido y quizás estoy siendo repetitivo en esto, demostró claramente que un sondaje de vía lagrimal tiene alrededor de un 80% de éxito hasta los 3 años de vida y después de los 3 años decae significativamente la efectividad de un primer sondaje a ciegas. Pero el sondaje mantiene su efectividad en los primeros 3 años de vida y esto es un concepto que creo que es importante cuando vamos a aconsejar a un papá que tiene un niño y no quiere someterlo a anestesia general, no quiere someterlo a un procedimiento y subrayarle que puede seguir el bebé, lo podemos seguir observando, perdón, porque sí, podemos seguirlo observando porque el sondaje lo podemos posponer y no va a perder efectividad en los años siguientes. Ahora, como se han visto en algunos congresos y charlas, hay oftalmólogos pediatras que recomiendan un sondaje en consultorio bajo anestesia tópica. Esto no lo hago yo, pero sí hay oftalmólogos que reportan muy buenos resultados en su práctica con esta técnica, un sondaje en consultorio con anestesia tópica. Hay dos formas de hacerlo. La más frecuente es el sondaje precoz, entre los 6 y 9 meses de edad. Hay que envolver al niño para que no se pueda mover, alguien sostiene la cabeza y se hace el sondaje con anestesia tópica. Y otros le llama ahí la forma inmediata, que es cercano al diagnóstico. En niños mayores de un año se puede hacer lo mismo, pero muy cercano al diagnóstico. Se le diagnostica y en los primeros 4 o 5 días después del diagnóstico se programa el sondaje. Las ventajas que aducen los que hacen esta práctica es que reduce el tiempo de síntomas, porque si estamos esperando hacer un primer sondaje bajo anestesia general, podemos estar esperando 12, 15 meses. Podría evitar el riesgo de fibrosis de la vía lagrimal por inflamación, lo cual estaba en duda hasta hace unos años, pero por dacroendoscopía se ha visto casos de fibrosis, como vimos en unos slides anteriores. Tiene la ventaja de evitar el riesgo de anestesia general, que es un temor que pueden tener los padres o los médicos, y por lo tanto reduce el costo, pero requiere mayor destreza y sobre todo, como demostró el estudio del PEDIC del 2012, 2/3 de los pacientes que se sondean entre los primeros 6 o 9 meses de edad se hubieran resuelto de forma espontánea en los siguientes 6 meses de los que se hizo el procedimiento. Entonces muchos son sondeados en forma innecesaria. Ahora, se puede hacer el sondaje a ciegas o se puede hacer de acuerdo a las facilidades que tiene uno en su centro médico, con ayuda endoscópica, ya sea endoscopía nasal o dacroendoscopía, y se puede o no agregar para aumentar la eficacia la fractura del cornete inferior. La fractura del cornete inferior siempre ha sido una maniobra que se ha usado eh, para intentar mejorar la eficacia de un primer sondaje. Eh, ha habido mucha duda de su efectividad, pero un estudio prospectivo en 230 ojos de 176 niños encontró que un sondaje sin fractura
tuvo un éxito de 86%, que está dentro de la tasa de éxito general, y si le agregaban la fractura del cornete, eh, el éxito estaba un poco mayor al 91%, pero no es estadísticamente significativa, y los autores no recomendaban hacer la fractura porque no mejora significativamente la tasa de éxito. El- Ahora, ¿qué pasa si el primer sondaje falla? O sea, más o menos 20% de los casos, los síntomas persisten después de un primer sondaje. El procedimiento óptimo a seguir después de la falla de un primer sondaje todavía no está claramente determinado y hay un abanico de opciones. Se puede repetir el primer sondaje, se puede utilizar un sondaje con balón catéter, hacer intubación con silicona, con sondas de Crawford, hacer una dacriocistorrinostomía externa o interna, o hacer cirugía transcanalicular. Pero dos conceptos aquí. Para elegir el segundo procedimiento, tenemos que considerar los equipos que disponemos y los costos que puede afrontar nuestro paciente. Si podemos comprar un balón catéter y lo tenemos a disposición, podemos utilizarlo a favor del paciente. Pero lo más importante de todo es tratar de determinar cuál fue la causa de la falla del primer sondaje. Y aquí volvemos a la clasificación de las causas de una obstrucción congénita, clasificarlas en formas simples o complejas. Kashner, en el año 98, ya había encontrado que si la obstrucción es simple, de acuerdo a la clasificación que él hizo, según sentía la obstrucción, en dónde se encontraba la obstrucción, encontraba que si la obstrucción es simple, 100% de los casos se solucionaban y un 40%, solamente un 40% de los casos, si eran complejos, se solucionaban. Es decir, había una falla de 60% en casos de obstrucciones complejas. Ali Kamal, si clasifica las obstrucciones en simples y complejas, se encuentra que las simples se solucionan en un 90% con un primer sondaje, pero el porcentaje de éxito cae mucho si la obstrucción es compleja. Yo creo que esa es la moraleja. Si la obstrucción es compleja, la falla de un primer sondaje es alta. Entonces, la forma más simple de saber por qué falló el primer sondaje es eh, hacer nuestro procedimiento de manera que nos dé información. Tenemos que determinar si la obstrucción es alta o baja, si el pasaje a través del conducto lacrimonasal es fácil o es difícil, o es rasposo, uno siente que lucha contra un tubito muy delgado, si hay toque metal con metal en la fosa nasal, en el meato inferior, y si la irrigación, si encontramos mucha resistencia al momento de hacer la irrigación. Aprender a diferenciar cuando pasamos por el canalículo, si tenemos un pasaje fácil hasta el hueso y sentimos un detente duro, rígido, que nos indica que hemos llegado al hueso, o si hay una membrana que está obstruyendo el canalículo común. Estos son diversos dibujos de causa de falla de un primer sondaje de diversos trabajos. Este es de un caso de nosotros, del Hospital del Niño, donde hubo una agenesia del conducto lacrimonasal. La tomografía mostraba el conducto lacrimonasal en un lado, pero en el otro solo existía una estructura ósea. Ya hemos hablado de las obstrucciones altas, pero también pueden haber trayectos submucosos. A veces la mucosa nasal, como describió Weiss, eh, no se abre bien al final del conducto lacrimonasal. El cornete puede impactar el conducto y a veces el primer sondaje, en realidad lo que hemos tenido es una falsa vía, como se ve acá, la sonda ya sea se ha ido para un lado de la fosa nasal o ha perforado el cornete, pero no ha perforado la válvula de Hasner. En esos casos no vamos a tener toque metal con metal.
Otro trabajo bastante reciente del año 21 de un grupo italiano de Pensiero encontraron que de 625 sondajes primarios, 88% tuvieron éxito, pero 12% fracasaron. De los que fracasaron, casi 40% se debieron a un problema de obstrucción compleja. Y por eso es importante siempre tener esta información. Ahora, para determinar por qué falló el primer sondaje, podemos utilizar, si tenemos a disposición en nuestro centro de labores, métodos como dacrocistografías, que pueden ser la tomografía, una tomografía con sustracción digital, una dacrocistografía isotópica, que ayuda, su ayuda relativa, o la fluoroscopía. Pero es importante ver la información del primer sondaje, sobre todo si lo hemos hecho nosotros mismos. Si no, bueno, es más complicado. Si la obstrucción, si el primer sondaje nos dice que la obstrucción es simple, es decir, hubo un pasaje fácil, hubo un toque de metal con metal positivo y la obstrucción está al final de la vía lagrimal, vamos a escoger algunos procedimientos que los voy a mencionar después. ¿Y cómo, cuando hablamos de obstrucción compleja? Cuando la sonda pasa con dificultad, cuando el toque metal con metal o es negativo o es dudoso, el canal es muy estrecho y la obstrucción está a la mitad del conducto lacrimonasal y no al final. Si la obstrucción es simple, como se ve aquí, podemos repetir el sondaje. Esto tiene una tasa menor de éxito que un sondaje primario. El estudio del PEDIC demostró que un segundo sondaje a ciegas, después de la falla de uno primero, tiene una tasa de éxito de 55%, ya no de 80% como suele ser el promedio usual. Pero aún así podemos repetir el segundo sondaje, un segundo sondaje. Se recomienda hacerlo después de un mes porque muchos casos que parecen fracaso los primeros 15 días después del primer sondaje no son verdaderos fracasos. Y la otra opción es intubar con silicona. Si la obstrucción es compleja, pero tuvimos toque metal con metal, podemos hacer una intubación con silicona, ya sea mono o bicanalicular. Y si no hubo toque metal con metal y estamos seguros que hicimos un buen sondaje, pero no logramos canalizar y había un stop óseo que no nos permitía llegar a la fosa nasal, planearemos una dacriocistorrinostomía y como alternativa entrar a tener una exploración endoscópica, ver si esta vez aparece la sonda en el meato inferior y hacer una dacrocitorrinostomía endoscópica si es que no podemos canalizar fácilmente esa vía. Ahora, el balón catéter es una opción en muchos de estos casos. Y la pregunta es, ¿debemos tener un balón catéter? Y yo creo que no. Y el PEDIC demostró claramente que eh, una intubación con silicona, una intubación con sonda de Crawford, tiene un éxito algo mayor que el balón catéter como aproximación a un segundo sondaje, como parte de un segundo sondaje. De todas maneras, el balón catéter frente a la intubación con silicona tiene algunas ventajas. Las ondas de silicona pueden dañar el punto o el canalículo, pueden rasgarlo, y requiere un segundo procedimiento para retirar la sonda, mientras que el balón catéter es un solo procedimiento, pero tiene una gran desventaja que es el costo del equipo. Entonces, desde mi punto de vista y lo que he hecho yo y creo que hacemos la mayoría, si fracasa nuestro primer sondaje y tuvimos una obstrucción algo compleja o queremos asegurarnos más un éxito en nuestro segundo sondaje, haremos una dacrointubación cerrada
Yo la hago siempre con la ayuda de un otorrino que bajo endoscopía sacamos la sonda. La tasa de éxito es de cerca del 90% entre 1 y 7 años, y la sonda debe detenerse, lo ideal es unos 4 meses, máximo 6 meses, porque hay un reporte de Charmaine en el 2004 en que si la sonda se queda más de 12 meses o cerca a los 12 meses, la tasa de éxito disminuye por formación de granulomas o por laceración de los canalículos. 25% de los pacientes pueden presentar complicaciones como extrusión de la sonda, laceración del canalículo o formación de granulomas que ya hemos mencionado. Pasemos ahora al dacriocistocele congénito, que como saben habíamos dicho que es una masa en el canto interno. Aquí la obstrucción es baja a nivel de la válvula de Hasner, es, y esta obstrucción adopta la forma de un quiste intranasal, pero también hay una obstrucción alta eh, a nivel de la válvula de Rosenmüller, y esta obstrucción alta se supone que es valvulada, es decir, permite el pasaje de lágrimas hacia el saco, pero no permite que éstas regresen, como vamos a ver en algunos casos clínicos. Al dacriocistocele congénito también se le ha llamado amniotocele o mucocele congénito, y las características clínicas son muy, muy importantes. este, la masa está justo debajo del canto medio y casi siempre desplaza el canto medio hacia arriba. Estos dos detalles son importantes para diferenciarlos de otras masas del canto interno. No hay desplazamiento del globo ocular. Y veamos ahora un poco sobre la historia natural del dacriocistocele congénito. En primer lugar, muchos dacriocistoceles congénitos están desde antes de nacer, y se pueden detectar por ecografía. eh, y de los detectados por ecografía, entre 50 y 75% se resuelven espontáneamente intrauterinamente, o sea, los detectan. Aquí se ve el dacriocistocele, este es el ojo, el dacriocistocele ecográficamente detectado. Se detecta antes del nacimiento, pero el bebé nace normal, es decir, una resolución intraútero. Pero ya si el bebé nace con un quiste aséptico, lleno de un líquido que todavía también está en debate si es amnios o son secreciones de las células de la mucosa del saco lagrimal. El paciente no presenta secreción, pero sí puede presentar dificultad respiratoria debido a los quistes intranasales. Esta tesis del doctor Luder de Pensilvania es una de las tesis más bonitas que he podido leer, y la recomiendo que la busquen. Es una gran revisión de los dacriocistoceles congénitos, y él encuentra que casi todos los dacriocistoceles congénitos están asociados con quistes intranasales. Estos bebés pueden presentar dificultad para lactar, dificultad respiratoria, que a veces puede ser intermitente, y a veces pueden llegar a estar en cianosis. Los casos unilaterales con dacriocistitis de un solo lado pueden tener quistes intranasales bilaterales, a pesar de no verse un saco agrandado, como en esta radiografía, un solo eh, dacriocistocele grande con su quiste intranasal, pero se logra ver un quiste intranasal en esta vía lagrimal que está bastante mejor. Después de unos días, el dacriocistocele puede adquirir esta forma, la de una masa, de un quiste, que es durito, no, es bastante duro, es una masa tensa, firme, que uno la aprieta y no regurgita nada hacia el saco conjuntival. Es- el contenido de este saco lagrimal es estéril, pero se puede infectar. Y se puede infectar de dos fuentes. Una, a través de gérmenes de la mucosa nasal que logren atravesar las paredes del quiste intranasal, pero quizás la causa más frecuente de que esto se contamine
son las maniobras que querramos hacer para evacuar este saco y al momento que logremos por algún momento eh, hacer de que el canalículo el canalículo lagrimal se comunique con el saco lagrimal, entren gérmenes hacia el saco y esta es la fuente de contaminación y va a ser la infección del saco lagrimal y la creación de abscesos del saco lagrimal. Estos abscesos pueden llegar a crecer mucho, y las paredes tensas en algún momento van a empezar a romperse y a buscar salir por la piel. Puede haber celulitis preseptal, como son bebés pequeños, hay riesgo de bacteremia, sobre todo si intentamos manipular el saco. es- y a pesar del volumen que tiene el saco, si intentamos hacer presión, no logramos que regurgite nada de moco hacia el saco conjuntival. Una gran diferencia con la dacriostenosis congénita que vimos anteriormente, que a pesar de que tienen sacos muy pequeños, muchas veces apretamos el saco con el dedo y logramos gran regurgitación de moco. Aquí hay una gran cantidad de moco, evidentemente de moco y pus, y sin embargo no hay regurgitación a la digitopresión. La naturaleza busca solucionar el problema, drenan espontáneamente creándose fístulas y luego, si no es tratado, se forman abscesos crónicos y estos abscesos crónicos van dejando cicatrices que pueden requerir cirugías complejas para solucionarlo. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Avancemos un poco rápido aquí. Los dermoides del canto interno, los quistes dermoides, por lo general se ubican por encima eh, del canto medio y es fácil diagnosticarlos a través de radiología. Puede haber hemangiomas en la zona del canto medio. Estos hemangiomas, como aquí se ve, si son profundos, este, al inicio no tienen una manifestación vascular cutánea, no tiene, en la piel no se notan, sino como masas violáceas, y es fácil confundirlos con un dacrocistocele, pero poco después el hemangioma crece y muestra marcas cutáneas que nos hacen el diagnóstico, las marcas vasculares. Los pacientes tienen la masa, pero no tienen síntomas de obstrucción de la vía lagrimal. Una patología muy poco frecuente, pero nos ha tocado ver en el Hospital del Niño unos 3 casos, es la osteomelitis maxilar aguda del recién nacido, que ocurre por una infección estafilocócica de los primordios dentales en el recién nacido. Este, Aquí se inflama la maxila y a pesar del edema que existe cerca de la zona del saco lagrimal, a la hora que colocamos fluoresceína, vemos que la fluoresceína aparece en la fosa nasal. Muy importante tener en consideración son los encefaloceles frontoetmoidales. Estos también tienen una localización superior y a diferencia del dacrocistocele desplazan el canto hacia abajo. El canto medio queda desplazado hacia abajo y no hacia arriba, como lo hace el dacrocistocele. Las radiografías confirman eh, el defecto óseo por donde entran las meninges hacia la zona del saco lagrimal. Ahora, casi siempre estos pacientes tienen algún grado de hipertelorismo, pero hay que tener cuidado porque pueden coexistir los encefaloceles con dacrocistoceles, pueden estar juntos. Este es otro caso de un encefalocele y nos recuerda que pueden ser seceles o pediculados, que a veces pueden ser firmes y otras veces pueden ser blandos, que a veces pueden tener un latido espontáneo, si son meningoencefaloceles, o puede ser que no pulsen y son en ese caso solo meningoceles. Este es un caso igual, acá se ve el defecto óseo por donde hernia el saco lagrimal, hernia el contenido de las meninges hacia la zona del saco lagrimal. Y este es un caso de uno que tiene un dacrocistocele, pero también tiene un defecto óseo y un
y meninges cerca del saco lagrimal. Hay que tener mucho cuidado en esos casos. El tratamiento del dacrocistocele no es tan sencillo. En general, podemos darle un chance de lo que se llama un manejo conservador, con un poco de masajes, compresas tibias sobre la zona, y en esta serie de Mimura, presentada en el 2014, eh, perdón, 6 casos consecutivos de dacrocistoceles en 5 niños. Todos los pacientes curaron con tratamiento conservador. 2 pacientes se infectaron, pero se resolvieron en pocos días. Este es un caso propio. Aquí hay una, y haciéndole masajes, se logró resolver y, y evacuar el saco lagrimal y el paciente se pudo curar. Pero no siempre sucede esto. Algunos proclaman hacer un sondaje simple, como en la dacriostenosis. Mansur reportó 78% de éxito con un sondaje simple en dacrocistoceles no infectados, y Becker en el 2006, en casos no infectados, encontró 100% de éxito este, en sus sondajes, y los sondajes fueron hechos antes de los 10 días de edad, o sea, fueron hechos muy prontamente, muy precozmente. Y en los casos con infección, que fueron sondeados después de la segunda semana de vida, la tasa de éxito cayó a 53%. Si nos llega ya infectado o se nos infecta el dacrocistocele, el paciente ha de ser hospitalizado, recibir antibióticos adecuados endovenosos, y una vez que se controle la infección, habrá que sondearlo. Muchos pacientes que presentan este cuadro van a requerir varias hospitalizaciones y a veces varios sondajes, y esa era la experiencia usual que teníamos o que tenía yo cuando trabajaba en el Hospital del Niño hace tiempo atrás. Antes de que se hicieran las endoscopías nasales, aproximadamente en el 2010, a estos casos, una vez que se solucionaban, les hacíamos una dacriocistorrinostomía, como se ve en este paciente, con un dacrocistocele, su dacriocistorrinostomía, su pasaje de la sonda de Kraft. Pero en general, lo que está claro después de la tesis de Luder es que el tratamiento temprano es el indicado, evitar que se infecten. Y si encontramos un dacrocistocele no infectado, sondearlo en forma temprana, bajo endoscopía, de preferencia para verificar el pasaje de la sonda al meato inferior. Hay que estar seguros que hemos perforado. Y esto va a prevenir la progresión del CL y la infección. Y si el caso está infectado, hay que agregar al sondaje la remoción del quiste o su marsupialización bajo endoscopía nasal. Y la tasa de éxito de este procedimiento es altísima, y es el tratamiento de elección, y es el tratamiento que creo que venimos practicando todos los que vemos estos casos en los últimos años. Los, Recordar siempre que un dacrocistocele no tratado adecuadamente puede causar complicaciones severas, funcionales y cosméticas. Y aunque hay casos que se resuelven con tratamiento conservador, es recomendable la intervención pronta debido a la alta posibilidad de infección. El sondaje y la irrigación pueden ser efectivos en algunos casos, pero la remoción del quiste intranasal bajo endoscopía es la que da la mayor tasa de éxito, incluso en los casos que son recalcitrantes, que nos llegan después de 2 o 3 sondajes fallidos. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, No sé realmente si- su charla, doctor, muy bonita, lo felicito. Realmente es muy, muy interesante. Yo creo Gracias. que esto de acá va a servir, bueno, a todos, ¿no? O sea, a todos, porque ha hecho una revisión bien, minuciosa, ¿no? De los puntos importantes que hay que tener en cuenta
en el sondaje, ¿no? Y mire, le está hablando a alguien de que también ve bastantes casos así. Está bien bonito. Claro, contigo empezamos gran parte de la endoscopía nasal Ujú, bien bonito. hace buen tiempo atrás. Sí, sí, doctor. No sé si tienen alguna pregunta. Este, acá el doctor Mendiola hay que aprovecharlo, su experiencia. Bueno, yo le diré de que, o sea, yo hice mi propio trabajo, ¿no? Aprovechando la cantidad de casuística que teníamos en el hospital, y hice un trabajo sobre los sondajes, el éxito de los sondajes. Y en mi trabajo la tasa de éxito no era tan alta, era como 60%, y ahí en mi discusión puse que realmente, pues aquí era una situación de que eh, posiblemente por ser un centro de referencia, la mayoría eran sondajes, o sea, digamos, situaciones complejas, ¿no? O sea, que allí había que hacer como una separación. Sí, en realidad, si un niño llega al año de edad sin resolver su obstrucción y ya estamos pensando en hacer un sondaje o hacer un procedimiento, lo que estamos viendo es los casos que por selección natural no se han resuelto y por lo tanto la tasa de casos complejos es mayor. Son, vamos decantando, los casos simples se van solucionando en forma natural y vamos a sondear más los casos complejos. Cuando más avanzado vayamos en edad, prácticamente nos vamos quedando con casos complejos. Y quizás en la experiencia del estudio del PEDIC, eso es lo que pasa. A partir del tercer año, ya los casos simples se han resuelto y ¿cómo se llama? Y van quedando los más complicados que van incluso a fallar con un sondaje primario. Eso del tiempo es una controversia, porque hay algunas personas, tipo el doctor Katowicz, que dice que hasta el año de edad, ¿no? Y hay otros autores, como los del PEDI, que dicen que hasta los 3 años. O sea, pero sin embargo, por ejemplo, yo también, por eso hice mi estudio y vimos que hasta los 2 años, o sea, en el hospital hasta los 2 años había buen éxito. Y de ahí bajaba. Un primer sondaje, Un un primer primer, sondaje. un primer sondaje, Sí. 2 años. Y lógicamente, bueno, este, había factores de riesgo, por ejemplo, pacientes que habían, como decir, tenido infecciones, tenían menos éxito, ¿no? Sí, ese también es un punto importante que me olvidé de mencionar. Cuando ha habido infecciones, nunca una dacrocistitis, pero sí uno ha visto que un bebé con dacroestenosis congénita ha tenido el saco un poco grande y uno lo palpa grandecito y lo está exprimiendo y sale de gran cantidad de moco. Ujú. Esos sacos grandes eh, son de mal pronóstico para un primer sondaje. Generalmente no responden bien a un primer sondaje. A diferencia de los que tienen lagrimeo, legaña, y uno no palpa el saco y uno aprieta y regresa muy poquito material, generalmente son los que van a responder mejor. Este, Después, por ejemplo, en mi experiencia, los dácreos histoceles, este, yo los hago hasta los 15 días. Les doy antibiótico 2 días Ujú. y los hago hasta así despierto, ¿no? El chiquito sí se deja, no llora mucho, nada, pero después de esa edad me da pena, ¿no? Un niño que de lo que se lee, pues, ¿no? De hacerle sondaje, tienen que ser muy, muy diestros o sea, o muy avesados, porque realmente pueden hacer falsas vías porque los niños se mueven, tienen Sí, fuerza. sí, tal cual. Sí, pues, pero sí dan buenos resultados cuando no han tenido infección. Sí, una vez que se infecta el dacrocistocele, el pronóstico es difícil. Sí, es La, verdad. la experiencia a veces es de que se desinfectan, pero tienen Ujú. que ser dados de alta para no estar mucho tiempo y hasta que se programan ya se han vuelto a infectar. Claro, pues por eso es que le digo, o sea, o sea,
para evitar, o sea, hay muchas cosas con la anestesia, ¿no? El problema es de que no se sabe qué tanto daño hace al final, pues, ¿no? O sea, dar una anestesia a un niño. Aparte de que en un hospital como en el Hospital del Niño, por ejemplo, los análisis demoran un montón, ¿no? Ujú. Y para, como es un niño chiquito, o sea, para los que no manejan niños chiquitos, o sea, tienen que hospitalizarse, porque hasta las 60 no, 48 semanas, 48, ¿cómo era? 48, o sea, 2 meses de semanas de, digamos, de, ¿cómo se llama?, de gestación, entre comillas, se considera un niño de que necesita hospitalizarse por si acaso hay algún evento adverso de la anestesia. Entonces, el problema es eso, ahora, o sea, buscarle cama, quién le pasa visitas, ¿no? O sea, no lo puedes hospitalizar en cirugía, tiene que ser manejado en o sea, no, no, no. Por eso es que es muy difícil, mejor es más fácil hacerle su sondaje despierto. O sea, Sí, es complicado hacerle anestesia en general, ¿no? No se manden a hacer con anestesia general tan chiquitos. Se pueden descompensar. A veces ha es un riesgo habido alto. Ujú. problemas de que, por ejemplo, de glaucoma, niños que han sido operados de glaucoma, catarata congénita, que les estaban dando de alta y terminaron, o sea, casi en paro, ¿no? Han tenido que volver. O sea, no, no, peligroso. Así es, algo No sé me... si tienen alguna pregunta. Tal vez José Velajo, que lo he visto, que también tiene experiencia en niños, la cantidad de pacientes que tiene Lino, alguna. Este, eh, mencionaste el tiempo de anestesia y escuché una conferencia una vez sobre vía lagrimal y la anestesia, y el autor había medido, y no requerían más de 20 minutos de anestesia. Por lo general, para que haya daño, el daño teórico que hay al sistema nervioso central del bebé por anestesia, por apoptosis, por cierta toxicidad de la anestesia, requiere alrededor de 2 horas de anestesia o más. Y él había calculado que en 3 sondajes, en pacientes en los que había tenido que repetir el sondaje más de una vez o hacer sondajes y intubación con silicona, no lograba más de 50 minutos de anestesia en sus casos, ¿no? Eso era. Entonces, no consideraba para la obstrucción de la vía lagrimal un problema la anestesia, salvo que el paciente tuviera otros problemas congénitos, porque a veces esto se asocia a otros problemas congénitos, atresia de coanas, malformaciones de los oídos y también va a requerir otras cirugías, lo cual suma el tiempo de anestesia, ¿no? Y la posible toxicidad neurológica. Pero igual siempre la anestesia es un riesgo porque, o sea, uno Sí, no sabe cómo va a reaccionar a todos los productos, no solamente el anestésico, sino todo lo demás que va al lado, sí, ¿no? sí, sí, o sea, está el riesgo propio de la anestesia, que si el bebé tiene menos de 6 meses, es un riesgo alto. Y están el temor que hay actualmente de hacer muchos procedimientos bajo anestesia en bebé por la neurotoxicidad que se puede generar. Después, lo de los quistes, esa tesis que usted se refiere, al final fue un gran, como decir, una gran descripción, porque realmente ahora que tenemos la ayuda del endoscopio, los acrocistoceles, cuando ya no, o sea, pasó el tiempo de cómo se va a hacerle el sondaje temprano y hemos tenido que operarlos y pues la mayoría tienen quistes intranasales. Claro, quizás para ustedes que son de la época endoscópica no tiene tanto impacto, pero para mí, que me pasé varios años sin la ayuda endoscópica nasal, la gran pregunta siempre era por qué no iban tan bien, los sondajes en algunos niños y por qué algunos eran tan difíciles de perforar. O sea, tú sentías que había algo chicloso ahí que se estiraba, que con la sonda una vez que lograbas llegar al meato inferior, y la verdad es que era el quiste intranasal, ¿no?
y una vez que lo hemos hecho por endoscopía, uno simplemente empuja con la sonda y el otorrino hace un corte en ese nivel de la mucosa y el caso se resuelve. Y yo no he tenido en dacrocitoceles fracasos como tenía antes en el hospital. No he vuelto a tener fracasos en un sondaje primario con ayuda endoscópica. Bueno, en realidad, pues, o sea, la tecnología ha ayudado a mejorar, pues, lo que uno le puede ofrecer a los pacientes en varias áreas de la medicina, pero en nuestra área, o sea, oftalmología y oculoplástica, pues, definitivamente, ¿no? Ese es un, o sea, por ejemplo, el hecho de que, o sea, con la tranquilidad que uno le da de alta al niño al mismo día de la operación, porque lo hemos visto todo y tenemos hasta el video de que no ha sangrado nada y que no se ha tocado nada, que no se debía tocar, ¿no? Entonces uno va tranquilo, ¿no? Pero, Ese es otro punto importante, donde tengo un par de anécdotas de la época del hospital, ¿no? De niños que fueron sondeados, exitosamente, pero en recuperación se atoraron porque empezaron a sangrar de la mucosa nasal, se atoraron y hicieron hipoxia. Y por no lo sé. tanto, y claro, y uno hizo, o sea, a uno se le cerraran las coronarias, pues Ay, no, eso ya. daba miedo, o sea, tener un Se bebé le y cerraron todo, a él y después a usted casi, casi, del todo había estrés. salido bien, todo bonito, y de repente las enfermeras en recuperación empezaban a decir, uy, es paro, que no era paro, sino se había asfixiado un poco, el bebé se había atorado con su propia sangre. Y esos sustitos, uno los puede evitar con la endoscopía, ¿no? Como tú dices, uno puede verificar claramente que no pasa nada. Exactamente, para poder irse tranquilos porque son niños, ¿no? Y es más, una responsabilidad. Por ejemplo, tengo una anécdota en el hospital de que, no sé, pues había un anestesiólogo nuevo, creo que era la primera vez que ponía anestesia ahí. O mejor dicho, era una persona que hacía tiempo había estado en la parte administrativa y había vuelto y ya se había olvidado, creo. Y comenzó a sonar el tubo. Sonaba raro, le decía, doctora, verifique su tubo. Ah, no, 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 está bien. Verifique su tubo. 3 veces si había salido el tubo. Estaba prácticamente allá afuera y yo estaba ahí en plena operación que estaba ya sangrando, pues no, porque sangra un poco la mucosa. Sí. Total, que tuvimos que decirle al papá que por seguridad lo teníamos que hospitalizar para hacerle una radiografía de control, ¿no? Porque podía tener una neumonía de aspiración, ¿no? Y a ver, Ujú. para decirle al papá, Claro. uy, casi me pegan, Dios mío. Felizmente que no pasó nada, ¿no? Pero, o sea, esos son los riesgos de ¿cómo se llama? De la anestesia general, ¿no? Y, o sea, imagínense un instituto que supuestamente, o sea, y que es verdad, ¿no? O sea, los anestesiólogos son expertos, ¿no? Pero eso fue un caso raro en un mío, pero sucedió. Y felizmente fue rápido, ¿no? O sea, fue una neumonía que rápido, o sea, muy leve porque nos dimos cuenta nosotros. Ah, interesante. Sí, pues. Pero bueno. Y bueno, en cuanto a las DCRs, ¿usted ha tenido experiencia en transcanalicular en niños? No, ¿te refieres a...? Con láser. No, no, DCR transcanalicular. no, no he hecho ninguna. Este, Actualmente todas son dacriocistorrinostomías. eh, Endoscópicos en los nasales. sí, A ver, y vamos a mirar. Están felicitándolo. Se ha quedado mudo, doctor, porque ha sido tan bonito su exposición que se ha quedado mudo. Dice, en caso están de dormidos. estenosis de un canalículo y epífora persistente, ¿qué recomienda? Si es estenosis o imperforación del canalículo, si hay facilidad para hacer lo que tú decías, abrir con láser ese canalículo, es una opción. Y si no, volver a la conjuntivo-rinostomía, yo no hago una hace muchísimos años, hacer una conjuntivo-rinostomía. Si es que la epífora es muy molesta, ¿no? Ahora.
Antes se decía que si el canalículo superior es el afectado, el paciente no va tan mal, pero yo he tenido casos de estenosis del canalículo superior o imperforación del canalículo superior y no del inferior, y sin embargo tenían lagrimeo muy molesto y a veces secreción. Es- pero hay, yo no sé si ahorita hay alguien que está haciendo transcanaliculares, ¿no? Con láser. Eh, por ejemplo, yo, tenemos el equipo, pero justo lo adquirimos durante la pandemia, así que podríamos intentar, aunque eh, teóricamente los niños hacen más fibrosis, ¿no? Esa es la parte que no me anima. Mm, Pero bueno, sí, según el caso, ¿no? No sé, Sí, según ahí, el caso. Sí, pues acá también lo están felicitando, doctor. Ah, no, y muchas felicitaciones por su brillante exposición, excelente ponencia, muy completa. Acá José Velasco le está poniendo. En realidad sí está bien bonita su exposición. También es importante acordarse de los diagnósticos diferenciales, porque a veces, o sea, todo es vía lagrimal porque lagrimea y así no es, pues, ¿no? O sea, hay que ponerse a pensar qué otras causas pueden ser, ¿no? O sea, dependiendo del caso, o sea, no le miras si tiene el epibléfaro, no le miras si tiene parálisis facial, no le miras si tiene, por ejemplo, en el caso de los que tienen mielomeningocele, ¿no? Y aparentemente es, pero tienen que saber la anatomía para ver dónde eh, sería, pues, el saco, ¿no? ¿En qué parte, ¿no? De acuerdo, o sea, con respecto al canto, ¿no? Para no meter la pata. yo creo que de los casos que a mí me ha tocado ver de mayores, ¿cómo se podría decir? Errores diagnósticos, ha sido el glaucoma congénito. He visto casos, allí en el hospital cuando trabajamos, dos casos que fueron derivados de provincias como para sondaje de la vía lagrimal y eran chicos con glaucoma congénito. O sea, el Sí, lagrimeo pues era... por más que uno vea la epífora, siempre acuérdense de hacer primero su anamnesis, su examen físico, ¿no? O sea, no es porque ya es epífora igual obstrucción. O sea, hay que acordarse de la teoría, del examen físico para no meter la pata. Porque imagínense, por ejemplo, un glaucoma congénito que puede ser diagnosticado, digamos, más precozmente, tiene mejor pronóstico visual, ¿no? Así que eso también es súper importante. ¿Alguna pregunta al público que, como le digo, se han quedado mudos, doctor? O sea, ha puesto tan bonito que se han quedado. Hay que despertarlo, ¿no? No, es que se han emocionado, pues, doctor. ¿Qué podemos hacer? Caro. Bueno, pues si no hay más preguntas, tal vez un consejo final, ¿no? Que le pegamos al doctor para este, nos llevemos esta noche como un tip importante, un resumen. Sí, quizás faltaron en los slides las conclusiones, pero ya no quería extenderme demasiado. Pero las conclusiones son simples, ¿no? O sea, en los casos de estenosis congénita, la, y aquí lo que voy a dar es mi sentir, el manejo conservador inicial es importante. Esperar hasta los 12 o 15 meses de edad para decidir si vamos a hacer un procedimiento o no. Es lo mejor para la mayoría de pacientes. Aquí va a depender mucho de cómo toman los padres el asunto. Así que ese es evitar el estar cambiando las gotas de antibiótico como si el problema fuera la gota de antibiótico. O sea, eso lo veo con relativa frecuencia y a veces hay toxicidad. Hacer bien, si van a hacer un sondaje, traten de ir practicando para saber sentir cómo es un pasaje normal, cómo es un pasaje fácil.
para reconocer cuando la obstrucción es compleja y tener una idea de qué hacer después si fracasa ese primer sondaje. Y en los dacriocistoceles, estar atentos a la posibilidad de infección. Y si van a hacer el procedimiento, yo les diría que de frente vayan con un endoscopio nasal, con alguien que haga y traten de ver que la sonda perfore evidentemente el saco y si es posible, este, romper lo más de mucosa de la pared del saco para que quede todo permeable, ¿no? Ahora, Han surgido dos preguntas antes de terminar la ronda. Una es de que nos indique nuevamente cómo es el consejo para los masajes, cómo decirle a la madre de la indicación de los masajes. ya, por lo general, yo le digo que hagan los masajes, 10 apretaditas. A las mamás quieren tener alguna certeza, una receta bien, Continuamos. consistente, no dejarle mucho tema abierto. O sea, yo le digo a 10 apretaditas en la mañana, 10 en la tarde, 10 en la noche. Yo soy Y un poco más radical, doctor. le hago, y yo mismo le hago un masaje en la vía lagrimal a la mamá para que vea más o menos la cantidad de presión y la forma de dirigir el dedo. Usualmente les indico uno o dos videos de YouTube que me parecen buenos y eso es lo que les indico. Eh, Y la otra pregunta que ha surgido es si se indica el masaje hasta que desaparezca la epífora o se continúa por qué tiempo más. ya, esa pregunta es muy importante también. Y el masaje debe continuar unos días después. Esto es empírico, pero es la opinión de muchos, porque esto lo he conversado con otros oftalmólogos pediatras. Varios días después, yo diría una semana, 5 días después de que se han resuelto los síntomas, porque a veces no se ha abierto del todo la membrana, como describió el doctor McEwen y el doctor Weiss. Puede haber unos pliegues de mucosa que se vuelven volver a pegar y a volver a tapar el conducto. Entonces, hay el masaje persistir. Y también después de un sondaje exitoso. Yo sigo recomendando, sobre todo si el saco lagrimal ha sido un saco lagrimal grandecito, que regurgita mucho moco, y logro un buen pasaje con la sonda, le digo que después de la operación sigan haciendo masaje unos 5 días más. Bueno, pues ha estado muy interesante el tema. Este es un tema que es bien común, ¿no? El 10% de todos los niños recién nacidos al principio pueden tener epífora, pero después puede quedar en 1%, ¿no? De que tenemos que resolverlo nosotros. Entonces es común, no es un tema menor, ¿no? Es pan de cada día de la consulta en los que hacemos pediatría, oculoplástica pediátrica. Así que le agradecemos mucho toda su experiencia y bueno, ha sido una excelente exposición, una excelente revisión. mm, y le agradecemos, pues, doctor, a que la ha compartido con todos nosotros. Un gusto, el que agradece soy yo, así que me hayan invitado. Mil gracias. Gracias, Elisa, por la oportunidad de moderar acá con el doctor Mendiola. No sé si tienes alguna palabra que quieras decir. Sí, agradecer, doctor Mendiola y Carolina también por la moderación. Gracias a todos los presentes y nos estaremos viendo el próximo mes, Dios mediante. Muchas gracias, buenas noches a todos. Hasta luego. Chao, Chao. chao.